El Cerro de los Olivos se teñía de naranja cada tarde, como si el sol lo estuviera despidiendo con respeto. Las casitas de madera y techo de lámina brillaban por fuera, pero por dentro muchas guardaban más hambre que pan. En una de ellas, hecha con retazos de tablas viejas, vivía Martín. 10 años, pies descalzos, ojos grandes y un silencio que no era de timidez, era de peso. Martín tenía una rutina tan exacta como el canto del gallo. Cada tarde bajaba al pueblo con una canasta vacía. La gente ya lo conocía. No pedía, pero se acercaba con los ojos bajos, ofreciendo ayuda a cambio de un pan duro, un mendrugo, lo que fuera. Siempre decía lo mismo: es para mi mamá, está enferma, no puede salir, y lo decían con tanta verdad en la voz que algunos comerciantes ya le guardaban los sobrantes antes de que él hablara. Nunca pedía para él, siempre para ella. El regreso era lo más difícil. Subir la cuesta con los pies llagados, cruzar el arroyo seco y caminar los últimos 100 metros entre piedras sueltas y polvo. Pero lo hacía como quien lleva oro. Al llegar a la casa, entraba en silencio. Sobre la cama, cubierta con una sábana vieja, yacía su madre, doña Paula. Tenía los ojos hundidos, la piel pegada al hueso y una sonrisa que solo aparecía cuando Martín abría la puerta. «Mamá, te traje pan de ajonjolí hoy. Me lo dio don Anselmo. Y también un pedazo de queso que ya huele raro, pero yo creo que todavía aguanta». Ella asentía con la cabeza. A veces hablaba, a veces solo respiraba hondo. Martín le contaba todo, que el perro de la tienda lo siguió por 2 cuadras, que vio una nube con forma de tortuga, que una señora le regaló una flor seca, que él la plantó junto a la ventana por si revive. Y cada noche, antes de dormir, se acercaba a su madre y le decía al oído: «Mañana volveré con más. No te vayas sin mí, ¿sí?» Ella no respondía, pero su mano lo buscaba, débil, para tocarle el cabello. Esa tarde, como siempre, Martín bajó al pueblo. Había llovido un poco y el camino era más pesado. Cuando llegó, encontró el mercado casi vacío. Pero aún así recogió 2 panes pequeños, un plátano manchado y una sonrisa de doña Leticia, la panadera. Regresó más tarde de lo usual. Lloviznaba, el barro le salpicaba las piernas. La canasta iba envuelta en su camisa para que no se mojara. Subió los últimos metros corriendo, pero al empujar la puerta, la cama estaba vacía y sobre la almohada había algo que jamás había visto allí: una nota. Martín no supo si dejar caer la canasta o su propio corazón. Se quedó en la puerta, inmóvil. El silencio de la casa ya era normal, pero el vacío no. La cama donde cada tarde encontraba a su madre ahora estaba tendida con una pulcritud que dolía. Sobre la almohada, una hoja doblada en 4. Vieja, arrugada, la letra temblorosa. Martín se acercó con pasos lentos. Su pecho latía como si algo dentro quisiera escapar. Tomó el papel con manos sucias de barro, lo desdobló. Decía: «Si algún día llegas y ya no estoy, no creas que me fui. Estoy donde siempre he estado, en lo que sembraste con tu amor». No había firma, no había fecha, solo esa frase. Y una flor seca, igualita a la que él había plantado junto a la ventana, ahora marchita por completo. Martín cayó de rodillas. «No, mamá, no todavía». Buscó por toda la casa, detrás del fogón, debajo de la cama. En el baño improvisado, gritó su nombre, corrió al árbol donde ella solía sentarse cuando estaba menos débil. Nada. Al día siguiente, bajó al pueblo antes del amanecer. Nadie había visto nada. Nadie sabía nada. ¿Seguro no se la llevaron al hospital? ¿A la ciudad? Tal vez. ¿Estás seguro que no fue algún familiar? Martín solo negaba con la cabeza. Su madre no tenía a nadie, ni hermanos ni amigos, solo a él. Pasaron los días. La canasta seguía en su brazo.
El camino seguía bajo sus pies, pero la cama seguía vacía. Entonces, un atardecer, ocurrió algo. Martín regresaba del mercado con poco, un pan duro y una naranja. El cielo estaba rojo como fuego. Al llegar a casa, lo esperaban en la puerta. Un hombre anciano, alto, con sombrero de palma. Nunca lo había visto. Parecía salido del polvo. ¿Tú eres Martín? Sí, señor. Tu madre me habló de ti. Martín retrocedió. ¿Usted la vio? ¿Dónde está? El hombre lo miró con una ternura que dolía. Ella me pidió que viniera. Me dijo que te dejara esto. Le entregó un sobre pequeño, cerrado con hilo rojo. Martín lo tomó sin entender. ¿Por qué no vino ella? Porque ahora camina más despacio. Y sin más, el hombre se fue. No caminó. Desapareció entre los árboles. Martín abrió el sobre. Adentro no había carta. Solo una semilla, negra, pequeña, y una palabra escrita en un trozo de tela: siembra. Esa noche Martín no cenó, no habló, no lloró, solo salió al patio y con sus propias manos cavó un hueco en la tierra dura, colocó la semilla y murmuró: no sé qué eres, no sé por qué estás aquí, pero si vienes de ella, te voy a cuidar como si fueras mi mamá. Cerró la tierra y se quedó junto a ese montoncito de tierra toda la noche, despierto, esperando algo, lo que fuera. Durante los días que siguieron, Martín no volvió a hablar mucho, solo lo necesario. Su mirada, antes curiosa y viva, se había vuelto seria, como si llevara años más de los que tenía. Cada mañana salía de la casa con la canasta colgando del brazo, y cada tarde, tras recorrer el mercado, regresaba con lo poco que la gente podía o quería darle. Ya no contaba chistes al regresar, ni describía las nubes en voz alta como solía hacer. Ahora, apenas cruzaba la puerta, se dirigía directo al patio, donde había sembrado aquella semilla. El lugar era pequeño, apenas un cuadro de tierra cercado por piedras. Martín lo limpiaba con sus manos, lo regaba con agua que recogía en un balde desde la fuente más cercana y se sentaba frente a él como si vigilara algo sagrado. No sabía qué esperaba: una flor, un brote, un milagro. Lo único que sabía era que esa semilla venía de su madre, o al menos eso quería creer. Y si algo podía acercarlo a ella otra vez, aunque fuera un recuerdo, no pensaba apartarse ni un segundo de su lado. Pasaron los días, luego una semana. Nada brotó. La tierra seguía igual, dura, agrietada, callada. Los vecinos comenzaron a murmurar. Primero fue la señora Lucrecia, que vivía 3 casas más abajo. Le dijo a su esposo que el niño hablaba con la tierra, que se le había metido una locura, que quizás ya no estaba bien. Luego lo dijo en la panadería, luego en la iglesia. Pronto todo el pueblo sabía del niño que sembraba algo invisible. Una tarde, Martín bajó al mercado y notó que ya no lo saludaban como antes. Las miradas eran distintas, unas eran de lástima, otras de miedo. Incluso la panadera, que siempre le guardaba el pan más fresco, le cerró la puerta con una excusa: hoy no sobró nada, mi niño, mañana tal vez. Martín solo bajó la cabeza, sin reproche. Ya no cargaba con hambre, cargaba con incomprensión. Cuando volvió a casa, lo encontró. El pequeño cuadro de tierra estaba pisoteado. Alguien había entrado. Las piedras que lo rodeaban estaban movidas, y donde antes había tierra suelta y húmeda, ahora había marcas de botas. Una parte del montículo estaba destruida. Alguien lo había hecho a propósito. Se arrodilló sin emitir un sonido. Con sus dedos volvió a alisar la tierra. La tocaba como quien cura una herida. No lloró, no gritó, solo murmuró: perdón, no te cuidé bien. Volvió a regar, a proteger, a acomodar, y entonces, cuando todo parecía hundirse más, vio algo, mínimo, frágil, una grieta distinta, no en la tierra, en el aire, una mariposa, blanca, revoloteando justo encima del lugar.
Y por un instante, Martín juró haber sentido algo en su pecho, no alivio, no alegría, una promesa. El murmullo se volvió ruido, el ruido sospecha, y la sospecha condena. Una tarde, mientras Martín regresaba del pueblo con una bolsita de harina que un anciano le había dado, un grupo de vecinos lo esperaba en la entrada de su calle. No eran muchos, pero bastaron 3 para sembrar miedo: la señora Lucrecia, el comisario del pueblo y don Tirso, el que creía saberlo todo solo por tener vacas. «Es muchacho», dijo el comisario con la voz seca como su sombrero, «queremos hablar contigo». Martín apretó la bolsita entre las manos. Sus piernas temblaban, pero no retrocedió. «Dígame, hemos notado que sigues viviendo solo, que no vas a la escuela, que no has querido decir dónde está tu madre. Algunos dicen que desapareció, otros que la escondes». Los ojos del niño se agrandaron. «Yo no la escondo. Ella se fue, pero no por su voluntad. Yo encontré una nota». Lucrecia lo interrumpió con dureza. «Una nota sin firma, y luego viene un viejo a darte una semilla. ¿Qué es eso, Martín? ¿Un juego?» Don Tirso bufó. «Hay quienes creen que estás haciendo brujería, que hablas con espíritus, que esa tierra que cuidas no es una siembra, sino una tumba». Las palabras fueron como piedras, frías, crueles y lanzadas sin compasión. Martín sintió que el mundo se le encogía dentro del pecho. «No es una tumba», gritó de pronto con una fuerza que ni él sabía que tenía. «Es una promesa». El silencio se apoderó del grupo. Hasta el viento pareció detenerse. El niño respiraba agitado, con los ojos brillando de rabia y dolor. «Esa semilla vino de mi mamá. Y si no entienden eso, entonces no entienden nada». Lucrecia se santiguó como si hubiera escuchado una blasfemia. «Dios nos ampare. Este niño está perdido». Y uno a uno se fueron, dejándolo solo con su bolsita de harina y los ojos llenos de lágrimas que aún no caían. Porque si algo había aprendido Martín, era a guardar el llanto para la noche. Esa noche llovió, no mucho. Apenas un chispeo, como si el cielo también dudara si mojar o no, pero suficiente para que Martín saliera con el corazón latiendo fuerte. Corrió al pequeño cuadro de tierra, se arrodilló y allí, donde antes solo había polvo, vio el primer brote, pequeño, delicado, de un verde tan vivo que dolía. No supo si reír o llorar. Lo miró como quien ve un hijo nacer. Lo tocó con la punta de los dedos, temblando, como si pudiera romperlo. Y entonces, por primera vez en días, habló en voz alta sin miedo. «Gracias, mamá». A lo lejos, el cielo tronó. No con furia, con fuerza, como si algo despertara. Y Martín, ahí de rodillas, entendió que el milagro no se ve todo de golpe. Se gana, se espera, se cuida, aunque el mundo no crea. Pasaron los días. El brote no solo resistió, creció. Cada mañana Martín salía con su canasta, ya no para pedir pan, sino para intercambiar pequeños dibujos que hacía en papel viejo, y al volver regaba la planta con cuidado, le hablaba en susurros y le contaba lo que había vivido en el pueblo. «Hoy vi un colibrí». Se detuvo en la fuente, me miró, no huyó. «Me recordó a ti». La planta ya tenía hojas gruesas, tallo firme y un aroma que nadie sabía describir. No era flor, no era fruto, era otra cosa, algo que tocaba el pecho como una canción antigua, pero aún así nadie se atrevía a acercarse demasiado. Los rumores seguían. El comisario vigilaba desde lejos. Algunos padres le prohibieron a sus hijos hablar con Martín. Solo el silencio y la planta lo acompañaban, hasta que un día, al caer la tarde, el polvo del camino largo se levantó. Un caminante, cubierto por un sombrero de ala ancha y una capa gris, se acercaba lentamente, apoyado en un bastón. No era viejo ni joven,
Su rostro estaba curtido por el sol, pero sus ojos parecían no haber envejecido nunca. Martín lo vio desde lejos y se incorporó. El corazón le latía con fuerza. Había algo en ese hombre que lo detenía todo. «Buenas tardes, niño», dijo el hombre con voz grave, amable. «Buenas», respondió Martín, apenas audible. El hombre se acercó al brote. No lo tocó, solo lo miró por varios segundos. «Cuidaste bien», murmuró. «Muy bien». Martín frunció el ceño. «¿La conoce?». El hombre asintió. «No con estos ojos, pero sí con los del alma». Hubo un silencio denso. «¿Usted sabe qué es?». El hombre sonrió, sin mostrar dientes. «Es lo que sembraste sin entender, lo que nace cuando el amor no exige nada a cambio». Martín tragó saliva. «¿Y mi mamá?». El caminante lo miró a los ojos. Su mirada no daba miedo, daba verdad. «Ella está en cada parte de esto, en lo que hiciste, en lo que esperaste, en lo que no destruiste, aunque todos te lo pisotearon. Y ahora debes decidir». «¿Decidir qué?». El hombre extendió la mano y señaló la planta, que en ese momento comenzó a abrir un botón en su centro, como si supiera que era el momento justo. «Esto florecerá solo una vez. Lo que salga no durará mucho, pero lo que tú hagas con eso puede cambiar más que tu vida». Martín lo miró, desconcertado. «Usted es...». El caminante lo interrumpió con suavidad. «No soy quien importa. Lo que importa es que ya no estás solo». Y sin más, se dio la vuelta y comenzó a alejarse por el mismo camino por donde vino. Martín quiso detenerlo. «Espere. ¿Qué debo hacer cuando florezca?». El hombre sin girarse respondió: «Compartirlo, aunque te duela, aunque no lo entiendan, porque eso es amar». Y desapareció entre el polvo. Martín bajó la mirada. El brote ya no era brote, la flor estaba por nacer, y él, por primera vez, no tenía miedo. La flor abrió en la madrugada, no con estruendo ni colores vivos. No era grande ni vistosa, era pequeña, blanca, con pétalos finos como papel antiguo y un centro dorado que brillaba con una luz tan sutil que apenas se notaba. Si no sabías mirar con el corazón. Martín la encontró al amanecer. Se acercó de rodillas, como quien se aproxima a una tumba y un milagro al mismo tiempo. La tocó con la yema de los dedos y por un instante sintió calor, no ardor, calor, como el de una mano materna sobre la frente, como el de una olla de caldo en invierno, y sin saber por qué, comenzó a llorar, sin ruido, solo lágrimas que caían sin pedir permiso. Se quedó allí por horas, mirando la flor, hablándole bajito, preguntándole cosas que no esperaba que nadie respondiera. Y entonces ocurrió. Una niña pequeña, de trenzas y vestido sucio, pasó por la calle, se detuvo, observó la flor, luego a Martín. «¿Puedo verla?». Martín dudó, pero asintió. La niña se acercó, se arrodilló a su lado y lloró. No supo explicar por qué, solo dijo: «Mi papá murió hace poco, pero aquí siento que no está lejos». Se fue sin decir más. Al día siguiente vino otro y otro. Uno había perdido a su madre, otra tenía un hijo enfermo, otro no hablaba desde que quedó solo. Todos, al mirar la flor, sentían algo, un consuelo, un descanso, como si aquella flor no hablara con palabras, sino con recuerdos que acariciaban. Pero entonces vinieron los otros, los que siempre desconfían. Don Tirso regresó con 2 hombres, una pala y la autoridad del comisario. «Esto ya no es un juego. Esta flor tiene algo raro. La gente está perdiendo la cabeza». Martín se interpuso. «No la toquen. Ella ayuda», Tirso bufó. «Ayuda. Es una planta, mocoso. Si tanta falta te hace, siembra otra. Pero esto se acaba hoy». Se acercaron.
Martín se tiró al suelo cubriendo la flor con su cuerpo. Uno de los hombres se detuvo. «Tirso, no está bien esto. Mira al niño. ¿Y si es cierto lo que dicen?» Pero Tirso estaba decidido. «Muévanlo». Y fue en ese momento que algo pasó. El cielo, despejado hace un instante, tronó. Un trueno seco, profundo. No llovía, no había nubes, pero todos retrocedieron y la flor empezó a desprender un aroma. No era perfume, era pan recién horneado, como el que Martín traía cada día para su madre. El olor inundó el aire y todos lo reconocieron. Un silencio sagrado cayó sobre ellos. Tirso dejó caer la pala. Los hombres se arrodillaron sin saber por qué. Y Martín, entre lágrimas, susurró: «Ahora entienden. Ella está aquí». Esa noche todo el pueblo se acercó, no a mirar, a orar, velas encendidas. Silencio, un círculo de fe alrededor de una flor que no hablaba, pero sanaba. Y en su interior aún latía un centro dorado, como un corazón que nunca se fue. La flor no duró mucho. A la tercera noche, mientras el pueblo entero dormía y las velas aún titilaban en los bordes del campo, Martín sintió un frío suave entrar por la ventana de su casa. Se levantó con el corazón inquieto y caminó descalzo hasta el jardín. Sabía, sin que nadie se lo dijera, que ese sería el momento final. Al llegar al brote, la flor aún estaba abierta, pero sus pétalos comenzaban a tornarse traslúcidos, como si el aire la estuviera despidiendo. El aroma a pan seguía allí, un tenue, mezclado ahora con algo más, una fragancia dulce parecida al anís que su madre hervía cuando él tenía fiebre. Se arrodilló frente a la planta y puso ambas manos sobre la tierra húmeda. «Si estás aquí, mamá, si me escuchas, ya no te pido que vuelvas. Solo quiero saber que hice bien, que no te fallé». No hubo respuesta, no una voz, no un trueno, solo una brisa que movió el pétalo central hacia él y debajo apareció un pedacito de tela, doblado con cuidado. Era un retazo de la blusa que su madre usaba para dormir. Martín lo tomó temblando. Estaba bordado, no con hilo fino, sino con el mismo color del barro. Decía: «Siempre estuve en lo que diste, nunca en lo que perdiste». El niño se abrazó al trozo de tela y lloró por fin, no como los días anteriores en silencio. Lloró como quien suelta el dolor, como quien libera una semilla que lleva adentro desde hace tanto, y mientras lloraba, la flor comenzó a cerrarse lentamente, hasta quedar como un botón dormido. No murió, solo se guardó. Desde aquel día, el campo donde Martín sembró dejó de ser su jardín, y pasó a ser el lugar donde muchos iban a dejar sus promesas. Algunos enterraban cartas, otros semillas, otros solo se sentaban a hablar con quienes ya no estaban, y en el centro la flor dormida seguía allí, intacta. No volvió a florecer, no lo necesitaba, ya lo había dicho todo. Martín creció sin prisa, se hizo joven, luego hombre, pero nunca dejó de llevar pan en su canasta. Ahora lo repartía a otros niños que bajaban al pueblo con hambre y ojos tristes. Y cuando alguien le preguntaba por qué lo hacía, solo respondía: «Porque hay personas que ya no están, pero lo que nos dejaron sigue alimentando». Una tarde, una niña que lo ayudaba en el campo lo vio arrodillado junto a la flor. «¿Por qué la cuidas tanto, don Martín?». Él sonrió y la miró con dulzura. «Porque ahí está enterrado mi primer milagro». Y en silencio le contó la historia del pan, de la flor, de su madre, del día que entendió que el amor no muere, se siembra. Y ese día, al ponerse el sol, la flor volvió a abrirse, solo por un instante, solo para ellos dos, y el aire otra vez supo a pan recién hecho y a memoria.